Pues bien, vamos a iniciar. Ya dimos algunos minutos ahí para que se conecten los demás. El día de hoy vamos a hablar sobre el documento base, el arma fundamental del publicista, que es este documento llamado brief. ¿De dónde surge este término brief? El término brief deriva de una pronunciación inglesa que se dice briefing y que significa el briefing una asamblea o una reunión donde están presentes todos los involucrados para realizar una campaña publicitaria. Entonces, en ese briefing o en esa asamblea tenemos dos partes. La primera, que es la parte de la empresa, ¿sí? El cliente, los gerentes de marca, los asistentes de mercadeo, los dueños de la empresa, gente de finanzas, porque obviamente hay que aprobar una campaña y hay que ver presupuesto, pero hasta toda la gente por parte de la empresa y del otro lado tenemos a toda la gente que involucra a la agencia de publicidad. Entonces en esa reunión el objetivo es informarse, ¿sí? Y los primeros que tienen la palabra son la gente de la empresa, porque ellos casi que nos pueden recitar todo lo concerniente a sus productos, a su mercado, ¿verdad? Y ellos se lo saben casi de memoria. Entonces, tenemos dos partes para hacer esta reunión, agencia y empresa, y juntos empaparnos con respecto a lo que vamos a realizar o a lo que vamos a trabajar en la campaña, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo entonces de este briefing? Es conocer la situación actual de la empresa, de los productos, asimilar la esencia de marca, la esencia como institución, a qué se dedica, cuál es su rubro, su categoría, y luego fijar cuál es la estrategia y las tácticas más adecuadas para vender más. En resumen, porque ustedes van a una reunión de esas y lo primero que ustedes escuchan del gerente es lo que necesitamos es vender más, ¿sí? Todos en la empresa trabajan en función de vender más y la agencia de publicidad debe entender esto, pero su función es comunicar, es anunciar, ¿verdad? Y ayudarlos a que por medio de la divulgación, por medio de la información, ellos vendan más, que es el trabajo del mercadólogo, ¿sí? Aquí es donde se divide la parte de ventas y comunicación. Es diferente. Marketing, ventas, publicidad, comunicación. Entonces, esa es la tarea de esta reunión y ahora digamos que es el brief, ¿verdad? Porque el briefing era la reunión. Entonces, el brief es el documento que surge de esta reunión que acabamos de mencionar. Y brief significa breve. Ojo con esa palabrita, breve, porque nosotros vamos a desarrollar un brief con una marca específica. Vayan pensando por ahí qué marca podría ser. Yo les voy a dar algunas categorías para que ustedes elijan qué categoría podría ser. Y vamos apuntando a que un brief es un informe que contiene una serie de instrucciones en las que el anunciante, o sea, nuestro cliente, define concisamente su producto, su mercado, indica objetivos, eh, objetivos mediante la campaña y objetivos que se refieren al producto, a su mercado, a la publicidad y a los medios en general. Es decir, este informe contiene mucha información valiosa para trabajar una propuesta de campaña, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debe recopilar un brief? ¿Verdad? De una manera bastante eh, corta, bastante breve, como bien lo dice su palabra, traté de colocarle los puntos más importantes, ¿verdad? Porque les cuento que este brief en los cursos de publicidad lo desarrollamos un poco más amplio, pero quiero con ustedes, con la clase de locución, que conozcan el brief, digamos, desde una perspectiva muy básica, para que lo entiendan bastante bien, para que seamos puntuales y para que logren encontrar una plataforma bastante funcional para ustedes, porque esto les puede servir incluso para otras cuestiones. Ya se van a dar cuenta cómo vamos con esto. Entonces, empecemos. La primera parte va para desarrollar la marca
o la institución. Pongo la marca o la institución porque recuérdense que a nivel de mercadeo tenemos una parte muy comercial, o sea, marcas, empresas que venden productos, que a cambio de sus productos obtienen dinero, ¿sí? Pero tenemos por otro lado instituciones, instituciones que no venden productos como tal porque no es algo tangible, pero venden un servicio, ¿sí? Entonces pueden ser instituciones, pueden ser, por ejemplo, siempre del lado comercial tenemos los bancos, pero ellos no venden productos tangibles, ellos venden, por ejemplo, un seguro, venden un crédito, venden servicios de ahorro en una cuenta y son cosas intangibles, entonces es una institución, ¿verdad? No vende productos como tal, pero tenemos también otro tipo de instituciones, como por ejemplo una fundación que ayuda a niños con escasos recursos, ¿verdad? Que no venden tampoco productos, pero que sí ofrecen un servicio y que es a cambio nada más de imagen, ¿sí? Porque son organizaciones internacionales, son fundaciones, son instituciones que buscan y velan por el bienestar social sin pedir nada a cambio, ¿verdad? Entonces, ahí está la diferencia entre lo comercial y lo institucional. Entonces, algunas cuestiones dentro de este brief van a ir cambiando en función de si es una marca o una empresa o si es una institución. En este punto, lo primero que hay que identificar es que el ejercicio que vamos a hacer sí es comercial, sí va a ser una marca la que vamos a trabajar para que se nos haga un poco más fácil el desarrollo. Entonces, en este punto, lo primero que hacemos es indicar el nombre de la marca, ¿verdad? El nombre comercial del producto o de la institución, según características que corresponden a la entidad y que comúnmente le llaman identidad corporativa o identidad institucional. ¿Por qué corporativa o institucional? Porque dijimos que hay una diferencia entre las marcas, las empresas que venden productos, y hay diferencia con las instituciones. Entonces, si es una marca, le vamos a llamar identidad corporativa. Si es una institución, es una identidad institucional. Es un cambio de nombre nada más, pero significa que esa identidad debe tener como principales su logotipo, su eslogan, debe tener, si tienen un nombre, debe haber algún significado de ese nombre, ¿sí? Por ejemplo, si habláramos de Pepsi, ¿cuál es el significado de Pepsi? ¿De dónde surgió ese nombre tan raro? Pues ahí hay un significado y eso es lo que investigamos en este punto, ¿verdad? ¿Qué significa el nombre de la empresa o el nombre del producto que vamos a investigar? Luego vamos un poco a ver su fundación o la historia de cómo llegó al país. Vamos a conocer su misión, su visión, los valores, e incluso hay empresas que tienen pasión, la definen muy bien, ¿sí? Y luego vamos a la categoría del producto o servicio, que esa sería la siguiente, ¿verdad? Vamos al número 2, producto o servicio. ¿Qué debemos definir en este punto? Se desarrolla un análisis del producto o del servicio y una descripción detallada, incluyendo características tangibles e intangibles. Entonces, hay dos incisos. El A es una descripción física y el B es los beneficios que me da o que me brinda este producto por consumirlo, ¿sí? Vamos con el inciso A, la descripción física. Aquí debemos indicar el olor, el color, la forma, la consistencia, la procedencia o el proceso de elaboración de este producto y poner especial atención a aspectos que lo diferencia de los de su competencia, ¿verdad? Entre y porque regularmente hay productos de nuestra misma categoría que suelen ser una competencia muy fuerte, entonces hay que identificar qué es lo diferente que podemos ofrecer con el producto. Vamos con el inciso B, que es los beneficios básicos. ¿Qué hacemos en este inciso?
hacemos un listado de las características diferenciales del producto y deben ser expresadas de una manera muy clara. Hacer un listado de características diferenciales de beneficios que nos proporciona, ¿sí? Y luego, cuando ya tenemos un listado, porque puedan ser, es un producto de buena calidad, está hecho con materia prima de importación, tiene una garantía de ISO 9000 no sé qué, está en cualquier punto de venta, en todos los supermercados, todas esas características, y luego elegimos la más importante, ¿sí? ¿Por qué elegimos la más importante? Porque vamos a establecer qué beneficios podrían ser interesantes a la hora de que hagamos una propuesta de la campaña publicitaria, ¿verdad? Muchas de las cosas que se anuncian en la campaña surgen de este punto, de definir qué es lo más importante de este producto. Entonces, para entender esta parte número 2, es cuál es la razón que hará que el consumidor crea en la campaña, ¿sí? Esto es el resumen de este punto número 2. Buscar una razón que haga que los consumidores crean en una campaña publicitaria. Que digan, es cierto, hay que comprarlo. Vamos con el número 3, el grupo objetivo. Y vean que en la parte de abajo les coloco macro, ¿sí? Es el grupo objetivo macro. Ahora les explico. El grupo objetivo, ustedes se imaginarán, es un grupo de personas a quien yo voy a dirigir mi comunicación. Y esta descripción normalmente se debería de definir a través de una buena investigación de mercados, ¿verdad? O sea, deberíamos tener tiempo suficiente para estudiar, investigar primero hacia quién se dirige determinado producto y luego establecer, por ejemplo, rangos de edades, establecer si es dirigido a mujeres o a hombres, establecer si es dirigido a un área geográfica del país o a todo el país, etcétera. Hay muchas características de ese grupo objetivo que resultan a veces de una buena investigación, pero no tenemos tiempo para tanto, ¿sí? Esto va a ser una definición que ustedes van a colocar en su laboratorio de acuerdo a algunos aspectos que yo les voy a dar en este momento. Y entonces, la descripción en este punto trata de definir aspectos característicos de consumidores actuales o de consumidores potenciales. ¿Cuál es la diferencia de un consumidor actual de un potencial? El actual es el consumidor o las personas que me están comprando el producto en este momento. ¿Sí? O sea, actualmente yo tengo un grupo de personas que cada mes van y compran. Exacto, Rita, los que ya compran. Pero los potenciales son personas que tienen las mismas características que mis clientes, pero por alguna razón todavía no me compran. Y sí, Rita, son personas que nos pueden llegar a comprar, pero por alguna razón que podría ser que son fieles a otra marca de la competencia, por una razón de que no les gusta el sabor de mi producto, entonces solo son potenciales, porque sí compran esa categoría de productos, pero a mí como marca todavía no. Entonces son mis consumidores potenciales, son personas a quienes podría llegar más adelante con una campaña publicitaria. Por eso es que el mensaje definiendo eso puede cambiar. Yo puedo hacer una campaña publicitaria para clientes actuales porque es una campaña solo de recordarles, miren, ahí se recuerdan que a fin de mes pueden comprar en oferta nuestro producto. En cambio, al potencial es decirle, ya probaron el nuevo sabor o la nueva fragancia o con el nuevo empaque, porque ellos están enamorados de otras marcas, menos de la nuestra. Entonces es una campaña con un mensaje diferente y eso hay que distinguirlo a través de este brief que estamos desarrollando. Entonces el grupo objetivo es tan importante identificarlo, conocerlo, entender estos aspectos que podrían cambiar el rumbo de la estrategia, ¿verdad? Hay 3 criterios para desarrollar el grupo objetivo. Estos 3 criterios son, número 1, el sociodemográfico. ¿Qué aspectos podemos definir en el sociodemográfico? Agrupar individuos en función de
género, edad, su hábitat. El hábitat quiere decir el lugar donde vive, el espacio donde vive, la zona donde vive, ser muy puntual en eso. También características como el nivel de estudios y su posición en el hogar. ¿De qué hablo cuando digo posición en el hogar? Que podríamos decir que un consumidor es madre, que es padre, que es hijo mayor, hijo menor, o que es, por ejemplo, padre soltero, o que es hijo adulto que vive solo. O sea, esa posición dentro del hogar, que se puede distinguir incluso por un hijo que ya trabaja y que ya tiene un nivel de adquisición económica, que un hijo que todavía vive en el hogar y que estudia y que depende de sus padres. O sea, esas posiciones también son importantes identificarlas. El segundo elemento es el socioeconómico. Cuando hablamos de socioeconómico, estamos hablando, así, viéndolo muy, muy frío, de la clase social. ¿Cuáles son las clases sociales en Guatemala? En la siguiente diapositiva yo les voy a explicar cómo, después de varios años, 5 agencias de investigación de mercados llegan a hacer una investigación tan amplia en todo el país que definen cuáles son los niveles socioeconómicos actualmente, ¿sí? Pero este elemento o esta característica se trata de conocer cuál es su ingreso, o sea, cuánto gana, cuántas posesiones tiene. Estoy hablando de casa, carro, de si tiene varias casas, cuántas, si tiene varios carros, cuáles, de qué marca. Estoy hablando de cuánto gana y qué posición en la empresa tiene, o sea, qué rangos ocupa, ¿sí? De esos aspectos que tienen que ver puramente con dinero, ¿sí? Y luego características dentro de la casa, como por ejemplo cuántos cuartos tiene, cuántas bombillas utiliza, cuántos refrigeradores, cuántas televisiones, cuántos microondas, etcétera. O sea, pudiéramos ver todos los elementos que investiga la agencia para definir la clase social a la que pertenece cada persona, ¿verdad? Para que ustedes más o menos sepan ese contexto, les cuento que hicieron alrededor de 350 encuestas en todo el país. En todo el país. Por supuesto que es una muestra la que toman de cada departamento o de cada región y hacen una encuesta de aproximadamente 100 preguntas. En esa encuesta preguntan cosas como las que les acabo de mencionar y luego, por ejemplo, alguien que contesta que tiene 5 refrigeradores, eso le suma puntos. Alguien que contesta que tiene 3 autos, eso le suma puntos. Alguien que contesta que tiene una televisión, eso suma puntos. Entonces, al final de la encuesta, de acuerdo al punteo que tiene, llega a un rubro y ese rubro la ubica específicamente en una clase social. Así es como elaboran estos criterios, ¿sí? Yo les voy a mostrar resultados de esa investigación que, ojo, no es actual, pero nos sirve para que ustedes conozcan cómo elaboran esa clasificación y podamos entender cómo funciona la parte de el nivel socioeconómico, ¿verdad? Y el último elemento es el psicológico. El elemento de la psicología tiene que ver con la personalidad de los consumidores, de su estilo de vida y además de su sistema de valores. En este sistema de valores entra comúnmente aspectos como su religión, porque determinadas religiones pueden permear su actitud, su forma de ser, su comportamiento en cuestiones de compras, en cuestiones de disfrutar o no de algunas cosas. Entonces, ese sistema de valores puede ser importante al momento de identificar a nuestro consumidor. Lo mismo que el estilo de vida. Cuando conocemos el estilo de vida de una persona que tiene mucho dinero, nosotros decimos, bueno, pues vive nada más de sus rentas o vive de sus empresas. ¿Y qué se mantiene haciendo? Pues tales días va a jugar golf, tales días va a supervisar la empresa, tales días se va de viaje, etcétera. Entonces, esos estilos de vida, conocerlos, muy diferentes a los de un nivel socioeconómico bajo,
¿verdad? Que todos los días sale temprano a trabajar, que le cuesta conseguir transporte porque siempre va lleno, que llega corriendo a la empresa sudando, que pasa todo el día sentado. O sea, esos estilos de vida, que es la parte psicológica y de personalidad, es importante anotarla en estos tres criterios que estamos hablando del grupo objetivo. Y ahora pasamos a lo que les digo. Acá, en esta gráfica, yo hice un resumen, porque esta información, les cuento, es muy confidencial en las agencias de publicidad, pero tuve la oportunidad de asistir a un festival, a un congreso, donde desplegaron muchos de estos datos. Yo hice una recopilación y luego les quiero mostrar cómo funciona, ¿verdad? Los niveles socioeconómicos en Guatemala son nivel socioeconómico A, B, catalogados como los niveles socioeconómicos altos. Luego tenemos el nivel socioeconómico C, catalogados como niveles medios. Y luego tenemos el nivel socioeconómico D y E como los niveles bajos, como los niveles socioeconómicos populares, ¿sí? Entonces, vean ahí los porcentajes. Por ejemplo, en el nivel socioeconómico A tenemos un 0.7%. ¿Qué significa esto? Se van a asustar, pero este nivel socioeconómico, o sea, en ese 0.7% están las veintitantas, 22, 25 familias guatemaltecas que tienen el poder económico del país. O sea, que son dueños de muchas tierras, que son dueños de las empresas más grandes del país, que son dueños de fincas, etcétera, ¿sí? O sea, esas 25 familias son las que integran la pequeña burguesía de Guatemala, y por eso les decía, con apellidos, se pueden nombrar, ¿verdad? Es un grupo muy selecto al que es muy difícil de llegar a través de un medio de comunicación, porque ellos, si bien es cierto, viven en el país, están acá únicamente porque acá está su ingreso económico. O sea, les interesa el país porque acá tienen sus inversiones, más no les interesa eh, hacer interacciones comerciales. Me refiero a que, por ejemplo, su estilo de vida es que un fin de semana se van de shopping a Miami, ¿verdad? O sea, ellos no compran en supermercados aquí, que chusma la que hay en Pradera o en Cayalá o en qué sé yo. Esos lugares no son para el nivel socioeconómico A. Esa gente no mira televisión por cable de Guatemala. Esas personas no escuchan radios nacionales. Se mantienen nada más viendo cosas internacionales, viendo su propio circuito de televisión por Skype o qué sé yo. O sea, y tal vez lleguen a Netflix, sí, claro, o habrán todavía otras redes importantes que no son tanto para Guatemala, sino en Europa, porque hay gente que viaja mucho a Europa de esa clase social. Entonces, lo que quiero que comprendan es que este nivel es bien difícil de abordar a través de medios de comunicación, como lo son vallas publicitarias, radios, televisión, etcétera. Es otro sistema de medios y otra forma estratégica la que se utiliza con ellos, ¿sí? Pasemos al nivel socioeconómico B. Acá tenemos un 1.1% que integran este nivel socioeconómico. También es un grupo muy pequeño porque acá estamos hablando de gerentes generales de grandes empresas, grandes, ¿sí? Estamos hablando de dueños de compañías grandes de Guatemala que tienen, obviamente, un ingreso demasiado alto, ¿verdad? O bien podríamos estar hablando de un tipo salario que podría llegar a los 60,000, 70,000 quetzales. Estamos hablando entonces de por ahí un personaje que podría ser un político, que podría ser un diputado, que podría ser quizás un deportista, que hay algunos deportistas que llegan a esos salarios. Entonces, ese es más o menos el rango en el que se manejan y son niveles económicos altos, ¿sí? A este nivel B sí ya podemos llegar a través de medios nacionales, porque ellos sí, a lo mejor son el B los que a veces hacen compras
en centros comerciales muy distinguidos acá en Guatemala y se lo comparten con el C1, el C2 y el C3, que estamos viendo ya entonces que el nivel medio tiene un 35.4% ocupando tres rangos distintos. Tenemos el C1, C2, C3, 5.9, 11.6 y 17.9% para cada uno. ¿Por qué hicieron una separación ahí? Porque se distinguen entre ellos, porque hay una diferencia en cuanto al ingreso económico, ¿sí? O sea, los salarios. Les explico cómo los catalogan en esta investigación que hicieron. Por ejemplo, si en la familia existe mamá, papá y un hijo que ya trabaja, entonces suman los tres salarios, suman el sueldo de la mamá si trabaja, suman el sueldo del papá, el sueldo del hijo que ya contribuye y juntos suman, por ejemplo, en el nivel C1, suman 45,000 quetzales, sueldo familiar, ¿sí? Y les estoy hablando de promedios. Entonces, en esta investigación que les cuento que hicieron, preguntaron cuánto ganaban y posiblemente unos decían más, otros decían menos. Tal vez algunos llegaban a 70,000, otros a 50,000, otros a 40,000, otros a 30,000. Pero cuando ya hacen el promedio, el estándar en el C1 estaba como en 45,000 quetzales de sueldo promedio y familiar. Eso quiere decir que las diferencias entre el C2 podrían ser 35,000 y en el C3 25,000. ¿Sí? Entonces por ahí era una diferencia como de 10,000 quetzales y que esto nos permitía diferenciarlas porque también tiene mucho que ver el área geográfica donde viven. ¿Sí? Posiblemente el C1 viva en áreas carretera El Salvador, zona 10, zona 9, zona 14, zona 15. En el C2 ya nos pasamos a otras áreas un poco más populares y en el C3 seguimos con más áreas populares. Entonces, ¿qué los diferencian entre ellos? Que unos tienen más autos que otros, que unos tienen más casas que otros, que unos tienen un salario más alto, que unos tienen acceso, por ejemplo, a viajes al extranjero más frecuentes que otros. Todas esas características pintan a un nivel socioeconómico C con diferencias, porque compran diferente, gastan diferente, ¿sí? Y definitivamente el dinero que tienen los va a diferenciar un poco, ¿sí? Esto es porque en función de eso también podemos elegir los medios de comunicación por los cuales podemos enviarles información a ellos, ¿sí? Y luego pasamos a un nivel socioeconómico D, donde ustedes ven un 50.7%. Ojo porque ese es el nivel socioeconómico más alto. Eso quiere decir que Guatemala, la mayor parte de gente está en el nivel socioeconómico D, ¿sí? Y más o menos el sueldo en promedio y familiar llega a los 10,000 quetzales. Entre 10,000 y 12,000 quetzales. Entonces, solo les estoy dando idea para que ustedes entiendan cómo funciona esto. Si no, no me gusta poner datos puntuales de salario, porque sí hay, pero no me gusta ponerlos para que no nos cuadremos así como que, ala, ¿dónde estoy yo? Y dónde está mi cuate y dónde está no sé quién. No es tanto qué hacemos nosotros, aunque les podría decir que posiblemente la mayoría, me incluyo yo, nos podemos incluir nosotros como sancarlistas en general, estamos en el nivel socioeconómico D y en el nivel socioeconómico C3. O sea, nos jugamos entre estos dos niveles porque, por ejemplo, la diferencia es que si sumamos nuestros salarios familiares, si tenemos mamá que trabaja, papá que trabaja, tenemos otro hermano que trabaja, somos 4 salarios y sumamos y no llegamos a los 10,000, a los 12,000 o nos pasamos, podríamos ya caber dentro del C3, incluso por la característica de que nosotros ya tenemos acceso a educación superior, ¿sí? Eso nos da el plus
y podríamos ya entrar en el C3, lo que no tienen la mayoría del nivel socioeconómico D, ¿verdad? Que solo llega diversificado y se dedica a trabajar y ahí está su vida, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos entre esos dos rubros, porque hay características que nos podrían diferenciar. Nuestras posesiones, la zona donde vivimos y posiblemente el acceso a la educación superior, ¿sí? Entonces nosotros estamos entre C3 y D, ¿sí? Pero hay un nivel socioeconómico más bajo, que es el E. Y el nivel socioeconómico E es un 12.1%. Son personas que posiblemente entre todo el grupo familiar lleguen a un sueldo mínimo, ¿sí? Son personas que tienen muy pocos recursos. Son personas que se identifican en zonas muy específicas en la capital, pero en muchas zonas, en áreas rurales, en los departamentos, que no tienen acceso a los servicios básicos, ¿verdad? El agua, la luz o qué sé yo, cualquier otra cosa. Entonces, esto es para que ustedes se hagan un panorama, no son cuestiones muy estrictas, porque como les digo, son promedios y lo único que nos permite visualizar este panorama es tratar de clasificar, pero en función de que esto nos ayude a elegir los medios de comunicación a los que vamos a aplicar en una campaña publicitaria, ¿sí? Ese es el objetivo más importante, ¿verdad? Supongamos que tuviéramos que meter acá a los narcos, nos arruinan todo el cuadro, ¿verdad? Y tampoco tenemos de este lado a la gente eh, de, de escasos recursos, la gente en pobreza, tampoco está, o sea, no incluyeron a todo, todo el gremio que hay en el país, porque entonces desbarataría los porcentajes, ¿sí? Pero más o menos este es un panorama y es para que ustedes sepan cómo distinguir el nivel socioeconómico al que se dirige cada producto. Un ejemplo así, rapidísimo. Por ejemplo, si tuviéramos que elegir un producto de café, ¿verdad? ¿Qué marcas de café tenemos en Guatemala? Tenemos un montón. Ayúdenme a mencionar ahí algunas marcas. Por ejemplo, tenemos el café Quetzal, tenemos el café La Jarrita. Estoy empezando desde abajo y vámonos para arriba. Pasamos por Nescafé, tenemos el café Talito, tenemos, hay por ahí ya cafés, por ejemplo, así el café León. Tenemos varias marcas de café guatemaltecos, pero hay una fuerte competencia con cafés del extranjero. Ya viene un café colombiano, vienen cafés gringos, ¿sí? Entonces, hay café incluso de exportación guatemalteco, que es un poco más caro. Incluso sepan distinguir en que hay algunas marcas de café que son para hervir, ¿sí? Hay unas marcas que son de café instantáneo, entonces hay diferencias en eso, ¿sí? Hay café para moler, hay mucha diferencia entre los tipos de cafés. Y dependiendo del nivel socioeconómico, cada quien puede o compra lo que su bolsa le permite, ¿verdad? Entonces hay quienes vamos a la tienda y compramos un sobrecito de la jarrita, pero hay otros en el interior que compran un sobrecito de café quetzal, que es más barato todavía que la jarrita, ¿verdad? Que vale creo que 50 centavos y la jarrita vale un quetzal, o yo creo que ya le subieron. Entonces, ahí hay diferencias. Obviamente, si tuviéramos que ir clasificando, diríamos que café quetzal, que es el más barato, en promedio lo compran más el nivel socioeconómico E. Luego, en el D, ya viene un poco la jarrita, ya viene el Nescafé, ya vienen otras que venden de instantáneo y que está por encima de los de precio bajo, ¿sí? Y luego ya en el C3, C2, C1, por ahí alguien quizás se compre un su café colombiano, o se compren cafés de exportación, se compren cafés para hervir, no instantáneos, porque quieren disfrutar del café. Y así nos podríamos ir por marcas hasta llegar al nivel socioeconómico A. Pero, ¿cuál es la diferencia entonces de todo esto? Que depende del precio del producto,
Así lo podemos clasificar, ¿sí? Normalmente un producto se dirige hasta a dos o tres niveles socioeconómicos. Entonces puede ser que el nivel socioeconómico C3, el D y el E consuma Nescafé, para ponerles un ejemplo, ¿sí? Es para que más o menos me entiendan el panorama. Ustedes tienen que definir niveles socioeconómicos cuando elijan su marca y su producto, ¿sí? Ya les voy a dar las especificaciones de lo que vamos a hacer. Punto número 4. El comportamiento del consumidor. ¿Qué vamos a hacer en el comportamiento del consumidor? Vamos a hacer una mini encuesta y vamos a buscar a personas que consuman el producto que elegimos y les vamos a hacer preguntas. ¿Qué preguntas les vamos a hacer? En este punto vamos a averiguar cuáles son los hábitos de consumo y cuáles son los hábitos de compra. Entonces, elegimos a 5 personas que consuman el café Nescafé y les preguntamos, ¿cómo consume usted el producto? ¿Cuáles son las necesidades que satisface su producto? Luego, ¿por qué compra esa marca? ¿Por qué compra, cómo compra ese producto? ¿Cuándo lo compra? ¿Para quién lo compra? ¿Lo compra para él mismo? ¿Lo compra porque es para la familia? ¿Cuánto gasta en sus compras? Es decir, que por ahí lo que tenemos que ir investigando es ese comportamiento, ese hábito de compra en general, ¿sí? Si él nos dice que cada vez que compra un café Nescafé va al supermercado, pues hace sus compras eh, cada 15 días o cada mes. Hay quienes que hacen la compra por mes, otros cada semana. Lo interesante aquí es descubrir cómo es su hábito de compra, ¿verdad? Cada cuánto tiempo hace las compras, en dónde lo compra. Puede ser que lo compre en la tienda y compre sobrecitos. Puede ser que lo compre en el súper y compre un frasco de 200 miligramos. O puede ser que vaya a un Price Mart y compre, no sé, ahí normalmente el hábito de compra en esos supermercados es comprar por mayor, o sea, comprar mucho más que eso, que un frasco de 200 o 400 miligramos. Entonces, averiguar exacto, o comprar por media docena de frascos, ¿verdad? No sé. Ese es el tipo de compra en esos lugares. Entonces, lo importante de esta mini encuesta que tenemos que hacer es preguntarles a los consumidores de ese producto cómo hace estos comportamientos, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar a definir muchas conclusiones en nuestra investigación. Vamos con el punto número 5. En el punto número 5 vamos a hacer un listado de la competencia directa. Una competencia de la misma categoría de nuestro producto. Si ustedes eligen un café instantáneo, entonces van a averiguar quién es la competencia de su marca de café instantáneo. Los cafés para hervir quedan fuera porque no es la categoría específica que yo voy a abordar. Entonces, ¿quiénes son los cafés instantáneos? Y por ahí empezamos a ver quiénes son las marcas, ¿verdad? Vean acá que les muestro que hay 3 tipos de competencia. ¿Quiénes son la competencia primaria? Las marcas que compiten dentro de la misma categoría y que satisfacen la misma necesidad. Es lo que les decía. Tenemos Café Quetzal en instantáneo, ¿verdad? Tenemos Café León en instantáneo. Aquí es el punto número 5. Es aquí donde estoy, Edín. Estoy hablando de la competencia y que debemos definir primero nuestra competencia primaria, es decir, colocar los nombres de las marcas que tienen un producto idéntico al nuestro, luego un listado donde está las marcas de distinta categoría del producto y que satisfacen la misma necesidad. Entonces, aquí, ¿cuál es la competencia secundaria? Los cafés que son para hervir, porque no son la misma categoría, pero satisfacen la misma necesidad. Es un café, ¿sí? Ahí sería un listado
de cafés que no son instantáneos. Y luego tenemos la competencia genérica. ¿Quién es la competencia genérica? Son productos sustitutos y alternativos que satisfacen también las mismas necesidades. Digamos que alguien, en lugar de tomarse un café, ¿qué podría tomarse? ¿Verdad? Una tarde lluviosa, con mucho frío, con neblina, té, exactamente, Rita. Entonces, esa es la competencia genérica. Los té, también podrían entrar ahí los chocolates, ¿verdad? ¿Quién no se toma un chocolate cuando hay frío, cuando acaba de llover, ¿verdad? Cuando está la familia. También, exactamente, podría ser la cerveza, podrían ser los jugos, todo lo que se considera que cumple o que satisface la necesidad es competencia genérica. Entonces ahí puede entrar hasta el agua pura, ¿sí? Ahí está el ejemplo. Primaria, secundaria y genérica. Pero lo importante es que conozcamos quiénes son nuestra competencia primaria. A ellos les vamos a poner atención más adelante en otros puntos, porque ellos son los que principalmente nos pueden quitar a nuestro mercado, ¿verdad? Vamos al punto número 6. En este punto número 6 es mucho más fácil porque solo se trata de investigar si ha hecho publicidad de esta marca que nosotros estamos abordando, cuáles son sus antecedentes en publicidad, o sea, qué campañas hicieron con anterioridad, verlas, buscarlas, ver el spot de radio, el spot de televisión, ver los afiches o qué sé yo, cualquier gráfica que tengamos para conocer cómo lo hicieron ellos y para saber si esa publicidad les ha funcionado o no, porque nosotros vamos a hacer una propuesta de campaña después de esto. Y entonces tenemos que saber si les ha funcionado, pues sigamos esa misma línea, utilicemos esos mismos colores, esa misma dinámica de foto y texto, sigamos bajo la dinámica de los chapinismos que están muy de moda, ¿verdad? Hablar con chapinismos en la publicidad. O si no les funcionó, entonces cambiar la dinámica, ¿verdad? Hay que cambiar el asunto cuando las campañas no han funcionado. Sí, dime, Susan. La tarea esta, la que les estoy explicando en este momento, la van a subir a la plataforma. Igual que la que estamos haciendo en este momento, la de las campañas. Van a subir la de las campañas, esa la van a subir a la plataforma. Perdón, es que los que se conectaron tarde les decía de que ya abrí el espacio y cuando terminemos la clase se activa para que ustedes ya puedan subir su tarea. También les dije que les voy a dar tiempo todavía para mañana para que si todavía les falta algún detalle, si todavía no terminaron de organizarse con su dupla, pues afinen detalles después de nuestra clase. Tienen todavía mañana, durante la mañana y la tarde, para ponerse de acuerdo, para poner ahí todavía los últimos toques, para que se mire muy bonita, muy presentable, ustedes la entiendan, conozcan la estrategia y todo, y en la noche todavía la van a poder subir, ¿sí? La tarea yo ya la abrí y se va a activar al terminar la clase de hoy, pero va a estar abierta y el último día para subirla va a ser mañana, ¿ok? Entonces, está bien, Brian, que la hayas hecho individual. Si no pudiste ponerte de acuerdo con alguien, no hay problema. Excelente. Lo importante es que aprendamos todos, ¿sí? Entonces, seguimos aquí con antecedentes publicitarios. ¿Qué tienen que hacer? Pues revisar en internet qué campañas publicitarias ha hecho nuestra marca y a partir de ahí hacer una carpeta. En una carpetita ustedes guardan esos anuncios. Alejandro, si te abandonaron, entonces entregala solito, ¿sí? Solo tu nombre y listo. Ahí no hay problema de nada, ¿sí? Sin rencores, igual que con tu ex dijiste. Entonces,
Punto número 6, revisar las campañas anteriores, guardar en una carpeta todo lo que encontramos, afiches, anuncios de radio, anuncios de televisión, porque eso va a ser importante que lo guardemos para entonces desarrollar una mejor propuesta o bien seguir la línea de lo que ellos ya vienen haciendo, ¿sí? Entonces, por ahí vamos. Hasta el momento vamos todo bien, ¿verdad? Nos toca presentar la propuesta de campaña, ¿sí? ¿Cuál es la propuesta de campaña? Pues hoy ya vamos a empezar a conocer cuáles son los puntos que tenemos que desarrollar a partir de la investigación que hicimos en la recopilación de la información. Es decir, que cuando un publicista va a hacer una campaña publicitaria, lo primero en lo que tiene que pensar es en desarrollar su brief. Y luego ya va a tener las herramientas necesarias para hacer una propuesta de campaña. El ejercicio que vamos a hacer nosotros en estos días es desarrollar un brief y hacer una propuesta de campaña. Definición del problema o necesidad. Ok, entonces vamos a definir cuál fue el problema que encontramos durante toda la investigación que hicimos a lo largo de todo ese tiempo que le dedicamos a empaparnos de la marca. Tuvimos que haber encontrado alguna deficiencia en alguna parte, ¿sí? Porque prácticamente con esos 7 puntos, ustedes ya conocen más de la marca, conocen más sobre su desenvolvimiento en el mercado, sobre cómo han hecho sus campañas, sobre cuál podría ser una desventaja, una debilidad. Y entonces ahora definámosla, escribámosla en un párrafo, cuál es la necesidad que tiene esta marca o cuál es el problema que afronta en ese momento. Ideas sobre problemas que podría tener una marca. Uno de los problemas más repetitivos es que los productos no han hecho suficiente publicidad, ¿sí? Esa es una. Otra podría ser que la publicidad que están haciendo actualmente no es recordada por los consumidores. Otra podría ser que alguien tuvo una mala experiencia con su producto, que subió a redes su problema, puso fotos, se quejó y todo el mundo lo está conociendo y lo está viendo. Entonces hay que salir a decir algo a favor de la marca con una campaña publicitaria. O sea, les estoy pintando cosas que les podrían pasar, que podrían estar sucediendo o que ustedes pueden identificar a lo largo de su investigación. Y el planteamiento del problema es el inicio de una cadena de creatividad. Es decir, que este planteamiento del problema es muy importante porque a partir de acá iniciamos todo un proceso estratégico. Si no tenemos un problema, es más difícil que empecemos un proceso creativo. Entonces, definimos el problema, lo escribimos y luego en función de ese problema vamos a redactar un objetivo de comunicación. ¿Cómo es un objetivo de comunicación? Resulta de que un objetivo de comunicación es el qué vamos a comunicar en la campaña. Eso quiere decir que una vez identificamos el problema o la necesidad, vamos a trazar un objetivo que significa que vamos a contrarrestar el problema que acabamos de describir y que responde al qué voy a comunicar, ¿sí? Es lo que deseamos cumplir puntualmente en esa campaña publicitaria y que además este es un solo objetivo, uno solo. Escuchen bien para que les vaya bien en el desarrollo de su propuesta. Cuando redactamos objetivo de comunicación es solo uno. ¿Por qué solo uno? Por favor, separen lo que aprendieron en técnicas de investigación, donde redactaban objetivo general, objetivos específicos, objetivos más específicos y redactaban toda una hoja de objetivos. Eso no se hace aquí. Acá, en publicidad, en una estrategia de comunicación, lo que hacemos es redactar un objetivo puntual. Y en la fijación de objetivos,
es fundamental tomar en cuenta la redacción. Entonces, ojo con esto. ¿Cómo se redacta un objetivo de comunicación? ¿Qué tipo de verbos son los que vamos a utilizar para redactar objetivos de comunicación? Porque ya les dije que separemos la parte de investigación de técnicas de investigación, que eso es aparte. Ahí ustedes empiezan con verbos, establecer, dirigir, o sea, ponen un montón de verbos para empezar su objetivo, pero esos verbos no son los que vamos a utilizar acá. Acá para una estrategia publicitaria vamos a utilizar verbos específicos. Verbos específicamente hablando de comunicación y de publicidad. ¿Cuál sería el verbo más importante para iniciar un objetivo de comunicación? Debería de ser comunicar. Verbo en activo. Informar. Queremos persuadir. Queremos recordarle al consumidor sobre nuestro producto. Queremos sugerirle la compra del producto en determinada fecha. Y podemos colocar algunos más, pero ya les di como 6. Podemos utilizar también el de dar a conocer. Ese es uno, no es verbo en activo, pero esa es una de las maneras con las que se empieza la mayoría de objetivos de comunicación. Aunque ese no es verbo como los otros que les mencioné, sí es muy utilizado para establecer objetivos de comunicación. Ya definimos el problema, establecimos un objetivo para contrarrestar ese problema. Ahora pasemos a una estrategia más amplia. ¿Cómo sería una estrategia de comunicación? Primero, vamos a definir un tipo de campaña. ¿Cuáles son los tipos de campañas? Estaba el de lanzamiento, que es cuando acabas de crear el producto y hay que darlo a conocer. Tenemos campañas de mantenimiento, que lo que nos permite es recordarle a nuestro cliente que el producto sigue ahí listo para que él lo consuma, para que lo use, para que lo compre. Tenemos campañas sociales donde el tema es, por ejemplo, hablar del ahorro del agua, donde los temas sociales pueden ser la violencia contra la mujer, ecología, ahorro del agua, equidad de género, ¿sí? Esos son temas sociales y es una campaña social. Puede ser un tipo de campaña institucional. ¿Cómo es una campaña institucional? Se diferencia de la anterior porque en esta lo que vamos a hacer es darle o crearle imagen a nuestra empresa, a nuestra institución, que no, su objetivo no es vender sus productos o sus servicios, sino nada más crearle imagen. Tenemos campaña de posicionamiento, pues es una campaña que lleva mucho tiempo, que son campañas consecutivas y que van a lo largo de todo un año. Luego vamos a definir el grupo objetivo, pero ahora nos va a tocar segmentarlo. Recuerdan que en la elaboración del brief yo les di un punto que decía grupo objetivo macro, pero ahora este grupo objetivo segmentado se trata de que ustedes vean a cuánta gente está dirigido nuestro producto, cuántas personas lo consumen, y ahora nos toca a nosotros decidir a quiénes de todo ese grupo al que se dirige la marca vamos a afectar con nuestra campaña. Es decir, una campaña que nosotros vamos a hacer en este momento. La segmentación se tiene que realizar porque en las grandes ligas, por ejemplo, Pepsi hace una campaña publicitaria para cada grupo objetivo a los que se dirige. Pepsi, Coca-Cola, las marcas grandes se dirigen a muchos públicos, ¿sí? Cuando definimos la edad, sabemos muy bien que desde los bebés hasta los que ya están viejitos toman Pepsi-Cola o Coca-Cola, cualquiera de las marcas. Entonces, imagínense que segmentar significa ubicarnos solo en una parte de esa población. Eso significa segmentar, delimitar. ¿Cómo segmentamos a una población que desde los 0 hasta los 99 años consume el producto? Entonces tenemos que definir una edad. Y los segmentos de edades idealmente no tienen que sobrepasar los 15 años. Son rangos de edades. Entonces,
¿Qué hace Pepsi Cola para hacer campañas publicitarias y complacer a todos los públicos? Pues principalmente que ellos tienen una planificación a lo largo de todo un año. En enero, al inicio de las clases, ¿hacia quién creen ustedes que dirigen las campañas? Pues hacia la gente que está pensando en el regreso a clases. Ese es su público objetivo. ¿Qué pasa en la siguiente etapa, la siguiente temporada? Ya viene el verano. ¿A quiénes creen ustedes que dirigen sus campañas? Pues a la juventud, porque los jóvenes son los que mueven el verano, ¿verdad? La playa, los viajes, el turismo, las vacaciones. Luego viene la siguiente temporada, el Día de la Madre. Ah, no, el Día del Cariño. Nos faltó el Día del Cariño. O sea, también hay segmentos de romance, de pareja. Hay segmento del Día de la Madre. Hay temporada del Día del Padre. Hay temporada de la que estamos viviendo ahora. Bueno, la que pasó del bono 14. Luego hay temporada de la independencia. Luego Halloween. Y luego viene la época más linda del año, ¿verdad? La Navidad. Y entonces vienen los convivios, viene la convivencia familiar. Entonces ahí cambia el grupo objetivo. Si se dieron cuenta, a lo largo de un año hay tantas temporadas y cada temporada está dirigida a un público distinto, que entonces Pepsi planifica para hacer 7 o 10 campañas a lo largo de todo un año con distintas temporalidades y distinta inversión publicitaria para complacerlos a todos. Por eso es de que dijimos ayer que en diciembre conciertos de orquesta, conciertos de villancicos, y en verano conciertos de reggaetón y conciertos en otra época conciertos de pop. O sea, hay de todo, porque su público objetivo es tan amplio. Pero, ojo, ¿qué es lo importante de aprender aquí? Que las campañas publicitarias no se lanzan así a lo ciego. O sea, yo no voy a lanzar una campaña publicitaria que esté dirigida a todo el público, a todo el que dirige la marca. Porque imagínense, personas desde 0 hasta 99 años, hombres y mujeres, que viven en todas las zonas de la capital, en todos los departamentos y hasta en los rincones del país. No, yo lo que hago es segmentar mi público para poder establecer una campaña en verano dirigida a los jóvenes con pauta exclusiva para canales que yo sé que van a ver los jóvenes durante una temporada específica, y ustedes ya se imaginarán todos los detalles de eso. Pero de eso se trata, de segmentar. Por eso es que acá, en este punto, les estoy pidiendo que aquí tenemos que hacer una segmentación del grupo objetivo redefinida. Si en el punto anterior dijimos que todo el mundo toma Pepsi, aquí vamos a decir, bueno, si la siguiente campaña que me toca es la navideña, entonces yo voy a delimitar a ciertas edades de tal manera que si mi segmento es familiar, yo voy a dirigir hacia ese público mi campaña. ¿Estamos? Entonces las campañas se deben de redefinir en este punto para que podamos alcanzar a nuestro público objetivo específico y para que ese público reciba el mensaje directo y tenga mayor efectividad mi campaña. Recuérdense que estamos hablando de estrategias, entonces todo debe ser muy bien pensado y muy bien elaborado. Vamos al punto número 10, la estrategia creativa. Ya tenemos la estrategia de comunicación, la grande. Ahora pasemos a la parte creativa, lo que les gusta a muchos de ustedes. ¿Qué vamos a hacer aquí en la parte creativa? Si en la de comunicación dijimos que era el qué voy a comunicar, acá en la creativa es el cómo lo vamos a decir. ¿Cómo se va a decir lo que vamos a decir? ¿Sí? Vamos a decir en esta estrategia creativa cuál es la forma más efectiva para hacer llegar nuestro mensaje a los consumidores. ¿De qué manera vamos a convertir la parte estratégica a la parte creativa? Son dos fases que tenemos que evolucionar en nuestro proceso creativo, ¿sí? Y para desarrollar esta estrategia creativa, les pongo acá
dos incisos. Primero, ¿qué camino creativo voy a elegir para decir lo que hay que decir? Algunos pueden decir, yo voy a hacer un testimonial y voy a contratar a una presentadora de televisión para que nos dé su testimonial de que el producto sí funciona, y estoy seguro que a muchos les va a llamar la atención y lo van a comprar porque esa presentadora tiene mucha credibilidad. Está comprobado que el testimonial tiene un mayor porcentaje de credibilidad ante los espectadores. ¿Se imaginan ustedes esos testimoniales de las presentadoras de noticias de México, Estados Unidos, de millones de seguidores? Todas esas personas resultan comprando los productos que usan sus estrellas de cine, sus presentadoras. También lo podemos hacer de una manera humorística. Podemos hacer slice of life. ¿Recuerdan que hablamos de Leo Burnett, que era un publicista que había dirigido su manera de hacer publicidad utilizando trozos de vida? El slice of life se ha convertido en una de las maneras más utilizadas hoy en día, porque el slice of life se convirtió en el camino creativo de los insights. Un insight es descubrir una manera en que el producto gira en torno a los consumidores, es encontrar vínculos entre las personas y las marcas para convertirlas en publicidad. Y pasamos al inciso B, el tono y el estilo de la comunicación. ¿Cómo puede ser el tono y el estilo de la comunicación? Informativo, sugerente, formal, amable, indeseable, puede transmitir miedo. Es decir, cómo vamos a transmitir el mensaje. Ese es el tono y el estilo de la comunicación, ¿verdad? Entonces debemos darle tintes a esto. ¿Cómo vamos a decir lo que hay que decir? Lo vamos a decir a través de un testimonial, pero que a la vez sea informativo o que sea muy amable. ¿Qué es un racional creativo? Es una justificación, es una explicación de por qué decidimos hacerlo de esa forma. Es decir, que en el punto anterior ustedes ya decidieron cómo lo van a decir. O sea, qué camino van a usar y qué tono y estilo van a utilizar. Ahora, expliquen por qué decidieron esas maneras de hacerlo. ¿Por qué decidieron ese camino creativo? Justifiquen creativamente por qué van a abordar al cliente de una manera humorística y amable. O por qué van a tratar el mensaje de una manera informal. ¿Sí? Debe haber una justificación, una razón de por qué. A eso le llamamos racional creativo. Y un racional creativo normalmente tiene 4 puntos. Primero decidimos cuál es nuestro concepto general. Luego nuestro concepto creativo. Y por último, cuál es la idea. ¿Sí? En las versiones lo que hacemos nada más es decir, bueno, vamos a hacer una versión para radio, una versión para televisión, una versión para prensa, una versión para redes sociales. Y explicamos cada versión. Por ejemplo, en la versión empresa, yo me imagino un anuncio de página completa, full color, donde van a haber dos personas agarrándose de la mano, como haciendo un trato. En la parte de arriba voy a colocar mi titular y en la parte de abajo escribo la página de internet, un código QR para que ingresen a más información. Entonces, en las versiones ustedes solo explican en qué va a consistir cada versión que se imaginaron de su campaña. De cualquier forma, les cuento que voy a complementar esta parte del racional creativo con una mini clase que vamos a ver después, o que les voy a dejar un pequeño video por acá para que ustedes lo vean, ¿les parece? Entonces, para que entiendan muy bien que van en estos 4 puntos: concepto general, concepto creativo, idea y versiones. Mientras tanto, quédense con la idea de que un racional creativo sirve para justificar el por qué voy a decir las cosas de la manera en que lo dije en el punto anterior.
¿verdad? El camino creativo y el tono y el estilo de la comunicación. Y pasamos al último punto del brief y de la propuesta de campaña, que es el plan de medios. ¿Qué tenemos que hacer en un plan de medios? Es que los diversos medios que existan a nuestro alcance y de los cuales podamos echar mano para la campaña publicitaria, podamos colocarlos como en una planificación. Existen muchos medios de comunicación. Está la radio, está la televisión, están los medios impresos, que pueden ser revistas, pueden ser periódicos. Están las formas diferentes de desarrollar BTL, que pueden ser activaciones, que pueden ser interacciones directas con las personas, con los consumidores, que pueden haber degustaciones, muestras, etc. Y ahora con los medios digitales tenemos nuevas formas de hacer publicidad a través de los teléfonos, a través de las redes sociales, a través del correo directo. En fin, podríamos mencionar todas las plataformas, pero acá en el plan de medios tenemos que decir cuáles de esas plataformas vamos a abordar y cómo las vamos a abordar. Entonces, tenemos que decir que si, por ejemplo, yo me imagino mi campaña en televisión, entonces yo tengo que decir en qué canales de televisión voy a hacer la campaña. Porque no es válido que digamos, quiero hacer un anuncio de tele y no digamos en dónde, en qué canal, en qué horario, con qué presentador o en qué programa, cuántos spots voy a hacer al día, cuánto dura mi spot publicitario. Por ejemplo, si vamos a hacer una campaña en radio, tenemos que decir en qué programa, con qué locutores, en qué horario vamos a lanzar los spots, porque un spot publicitario se puede lanzar programado a diferentes horas del día. Quiero 2 por la mañana, 2 al mediodía, 2 en la tarde, 2 en la noche, en horarios pico, ¿verdad? Entonces debo de definir esas características, horarios y frecuencias, de qué forma el mensaje llegue con fuerza y oportunidad al mayor número de personas del grupo meta. Y además, al menor costo posible, porque el cliente está viendo cuánto vamos a gastar por esa campaña. Esta pauta es el detalle entonces del plan de medio. Tenemos que evaluar el presupuesto disponible. Si el cliente dice solo tengo 500,000 quetzales, tenemos que hacer milagros para poder hacer una campaña efectiva. Pero si el cliente es como Pepsi o es como uno de los bancos de Guatemala, podríamos tener hasta 10 millones de quetzales para una campaña de 2 meses, ¿se imaginan? Y poder pautar en varios canales, en varias emisoras, hacer un buen circuito de vallas publicitarias, poner en redes sociales una muy buena activación y buen desarrollo de contenido, y además hacer activaciones en puntos de venta o en centros comerciales. Todo va a depender del presupuesto. Para el laboratorio que ustedes van a hacer, ustedes no tienen límite de presupuesto. Ustedes pueden desarrollar una campaña muy, muy grande, porque lo que necesito y lo que quiero es que ustedes abran toda su imaginación y hagan muchas ideas sobre campaña publicitaria. Aquí es donde yo quiero ver qué tanta imaginación tienen para poder desarrollar una campaña completa. Hemos hablado entonces que vamos a elegir medios, vamos a elegir vehículos, vamos a ver qué cantidad de pauta diaria, semanal o mensual es adecuada para nuestra campaña. Luego definir la duración de los spots, el tamaño de los anuncios si estuviéramos hablando de impresos, y definir cuánto va a durar en total la campaña. Puede ser un mes, pueden ser 15 días, pueden ser 2 meses. Ustedes deciden en función de hacer una buena estrategia. Lo único que no van a colocar es precios, porque no tenemos tarifarios y eso ya es un poquito más complicado. ¿Cuáles son las fuentes que pueden utilizar? Internet, pueden ir y preguntarle a los clientes, es decir, que en el punto, ¿se recuerdan el punto del comportamiento del consumidor, donde hablamos de los hábitos de uso y los hábitos de compra? Ahí en ese punto, ustedes van a hacer una encuesta, mini encuesta, van a hacer, si quieren, 5 preguntas pequeñas. Esas 5 preguntas van a ir en función de qué es lo que ellos piensan acerca del producto, pero principalmente ustedes deben elegir a esas personas que van a encuestar.
para que sí sean consumidoras del producto que ustedes están investigando. Y les van a preguntar cosas sencillas como cada cuánto lo compran, cuánto gastan por ese producto, qué les parece el sabor o qué les parece, qué sé yo. Son 5 preguntas pequeñas. Yo les voy a dar una guía sobre eso que tienen que hacer, ¿sí? Pero los datos de donde vamos a obtener son internet. El mismo cliente nos va a dar su opinión. Podemos ver si hay investigaciones de mercado o tesis incluso en internet sobre esas marcas. Eso les va a ayudar un montón porque ya va a venir la información bien ordenada y todo para que ustedes solo la vayan colocando. Recuérdense que no es solo de darle copy-paste. En internet van a encontrar la mayor parte de información. Lo demás, ustedes lo van a investigar con los clientes. Y por último, si hay alguna investigación que les ayude, pues van a buscar algo de ahí y lo van a poner en su investigación. Pero no es solo darle copy-paste. Van a leer primero la información, la van a analizar. Y como dijimos que un brief debe ser breve, pero muy puntual, entonces van a ir ustedes poniéndole su toque, tratando de redactarlo de mejor forma. Ya lo decía David Ogilvy desde hace muchos años, que los publicitarios que ignoren la investigación son peligrosísimos, porque son como los generales que están en la guerra y a veces ignoran las señales que el enemigo nos envía en la batalla, ¿verdad? Siendo un guerrero, siendo un buen militar, nosotros tenemos que distinguir a mucha distancia cuáles son las señales que nos está enviando nuestro enemigo para poder atacarlo, para poder defendernos. Entonces la investigación es como eso, ¿verdad? Tener mucho cuidado, desarrollar muy bien nuestra investigación porque esta es nuestra arma fundamental para desarrollar muy buenas estrategias. Muy bien, entonces, ¿qué tienen que hacer en este laboratorio? Tienen que elegir primero una categoría del producto. ¿Qué es una categoría de productos? Yo voy a subir a la plataforma entre 5 y 7 categorías de productos. ¿A qué le llamamos categorías de productos? Yo puedo decir, por ejemplo, empresas de telecomunicaciones, pastelerías, podrían ser algunas marcas de autos, podrían ser algunas marcas de algún producto comestible. Digamos que ahorita, como ejemplo, les voy a poner que mi categoría de producto podría ser frijoles. Si mi categoría de producto es frijoles, mi siguiente punto es elegir una marca. Y entre paréntesis les tengo ahí no elegir la marca líder. Porque si eligen una marca líder y ustedes van a hacer una propuesta de campaña, les va a ser más difícil a ustedes hacer una campaña que mejore la que ellos tienen, porque es una marca líder y las marcas líderes están constantemente haciendo campañas y son las que prácticamente están bien en el mercado. Entonces ustedes deben elegir una de las marcas que no estén muy posicionadas y que no sean de las líderes. Entonces, si yo elegí categoría de frijoles, una marca podría ser frijoles La Chula, frijoles del monte o frijoles de la casa o qué sé yo, una marca no muy conocida porque el laboratorio consiste en desarrollar brief y una propuesta de campaña. Y mi propuesta de campaña tiene que ser muy buena como para alcanzar o quedar al nivel de otra marca que ya esté en el mercado y que sea más fuerte. Entonces de eso se trata, de elegir una marca que ya esté en el mercado, pero que no sea una líder, para que eso me permita a mí hacerle una buena propuesta a la marca que estoy desarrollando. Y luego de elegir ya estas dos cosas, una categoría y una marca, voy a empezar la investigación y voy a empezar a recopilar todos los puntos del brief investigando a través de internet. Y luego, cuando ya terminen de recopilar toda la información del brief, van a hacer una propuesta de campaña. Aquí ya quiero ver sus ideas, quiero ver cómo se imaginan ustedes una campaña publicitaria creada por ustedes mismos. Se presentan 2 documentos. Esto es lo que tienen que subir a Classroom. Número 1, un Word con toda la información. Y lo otro que tienen que entregar es una presentación PowerPoint con los puntos más importantes
que es la propuesta de la campaña. Entonces, eso es lo que tienen que desarrollar. Les cuento para los que estaban preguntando que el trabajo se hace en dupla. Van a trabajar a la manera de Bill Bernbach, con duplas, para que puedan pelotear las ideas y así puedan desarrollar mejor la propuesta de campaña y el brief. Yo voy a estar subiendo toda esta semana y quizás la próxima algunos tips fundamentales para que ustedes puedan ir desarrollando cada uno de los puntos. Voy a estar conectándome para que solucionemos dudas y para que todos vayan desarrollando bien su laboratorio. Lo importante también es que ustedes vayan haciendo el trabajo, no lo vayan a dejar para última hora, porque digamos que un día antes quieran preguntarme cómo se hace el punto número 2, entonces ahí ya no podremos hacer mucho. Entonces la idea es que ustedes a partir de hoy empiecen a pensar, a partir de mañana empiecen a pensar qué marca, qué categoría de producto van a desarrollar, busquen a su dupla y van a tener varios días para que se organicen en eso. Y luego ya empiezan a hacer su investigación. Entonces, creo que hasta ahí nos vamos a quedar. Feliz noche a todos y que descansen.